Sean bienvenidos a la clase de Método Diagnóstico y Psicoterapéutico 2. En esta oportunidad vamos a iniciar una nueva faceta de las clases de diagnóstico. Como ustedes ya han tenido la primera experiencia de tener un contacto directo con un usuario, en algunas ocasiones de manera genuina, en otras ocasiones no tan genuino. Pero hay una verdad indiscutible, que es el hecho de que han estado en una dinámica de relación profesional, usuario, psicólogo, psicóloga, paciente, como ustedes quieran llamarle, y de acuerdo a la tradición que ustedes quieran seguir. En esta oportunidad vamos a dar inicio a las cuestiones introductorias de lo que es la psicoterapia como tal. Debo de aclarar que la psicoterapia es un proceso bastante complejo, pero a la misma vez bastante dinámico, bastante satisfactorio para los que nos dedicamos a la psicología, porque esto permite de alguna u otra manera ayudar a las personas. Esta clase, que la he denominado habilidades terapéuticas y del terapeuta, ustedes ciertamente ya tienen un conocimiento previo de este texto porque lo hemos discutido al inicio de este año. Mi decisión para iniciar esta nueva faceta en la que nos centramos en la psicoterapia como tal, de retomar nuevamente el capítulo primero del libro Manual de Evaluación y Tratamiento Psicológico de Gualberto Vuela Casar y Juan Carlos Sierra, que son los editores de este libro, es porque debo dejar claro y debo de seguirles insistiendo en la indudable necesidad que tenemos de la formación profesional en el área de psicoterapia y poder evitar así, en la medida de nuestras posibilidades, evitar los errores que se puedan cometer en la práctica como tal. Ciertamente, nosotros nos convertimos en terapeutas en la práctica, básicamente, pero tener una base bastante sólida de procedimientos creo que pueden aminorar los errores que podamos cometer. Vamos a iniciar entonces, ¿no?, planteando la cuestión, ¿no?, y más que todo una pregunta, que es: ¿cuáles son los objetivos de los terapeutas? ¿O cuál es el objetivo del terapeuta? Sin duda alguna que, dependiendo de las corrientes epistemológicas y dependiendo de las corrientes psicológicas que ustedes o a la que ustedes se quieran adscribir, a la que se quieran, digamos, casar, por así decirlo, llámese psicoanálisis, cognitivismo, conductismo y de todas las habidas y por haber, hay algo que no va a cambiar en todas estas corrientes, que es el hecho de que nosotros tenemos pues un objetivo que perseguir. Y, por ejemplo, Vuela Casal, Sierra, López Polo y Rodríguez Toledo, que son los autores del primer capítulo, van a concluir o van a estar de acuerdo en el hecho que el principal objetivo de los terapeutas es atender a las demandas planteadas por los pacientes. Voy a respetar el término de paciente por el hecho de que son ideas que están en este libro, aunque ustedes y yo ya hemos discutido que el término de paciente pues proviene de un enfoque eminentemente médico. Nosotros preferiríamos utilizar el término de usuario, pero entonces el objetivo es atender las demandas planteadas por los pacientes. Y en esto también debemos de tener en cuenta, como lo plantea la doctora Ballesteros, que en este
con la doctora Ballesteros, pues ustedes han aprendido bastante en las primeras unidades y en el primer ciclo, ¿no? Y ella dice, precisamente esta demanda o estas demandas que nos hacen los pacientes en un primer acercamiento, dice ella, nosotros tenemos que asegurarnos que esas demandas que nosotros vamos a tratar de atender sean genuinas, dice ella. Nosotros tenemos que corroborar que lo que la persona nos dice es cierto, que por lo cual la persona ha llegado pues es cierto, ¿no? Y no llega pues con otras intenciones a nuestro consultorio. De eso hay que tener pues bastante cuidado. Entonces ellos dicen, el logro terapéutico no dependerá únicamente del alto grado de conocimientos técnicos que uno posea. Es decir, para lograr este objetivo, es decir, para lograr atender la demanda que nos plantean nuestros pacientes, ciertamente debemos de tener un alto grado de conocimientos técnicos, que es a lo que ustedes han venido a la universidad. Es decir, a adquirir conocimientos técnicos de cómo se evalúa, de cómo se hacen los procesos de diagnóstico y pues cómo se hacen los procesos de psicoterapia. Pero dicen los autores, Buela Casal y otros, que el logro terapéutico no depende únicamente de todo ese gran cúmulo de conocimientos que ustedes poseen. Ustedes pueden pasar con CUN de 9.9 la licenciatura y eso significa que usted ha adquirido un alto grado de conocimientos técnicos, pero eso no asegura que en la práctica usted pueda lograr el fin o el objetivo terapéutico, sino que también va a depender, dicen ellos, de la aplicación de programas de intervención. Es decir, no basta con que yo tenga un cúmulo de conocimientos en mi cerebro, sino que debo de tener la habilidad de aplicar un programa de intervención, es decir, una serie de técnicas, de modelos de intervención psicoterapéuticas. No solo basta con conocerlos, no solo basta con leerlos, sino poderlos llevar a la aplicación como tal. Y esto se vuelve bastante complicado en un ambiente salvadoreño, en una práctica salvadoreña. Y digo por qué. Hemos insistido tanto en que muchos de los programas de intervención psicoterapéuticas que nosotros estudiamos en la universidad no son desarrollados en nuestro país. Casi que todos son calcomanías norteamericanas, europeas y en todo caso sudamericanas y una que otra que pues nos pueda venir de México, pero ninguna corresponde a una realidad salvadoreña como tal. Ahora bien, ¿eso significa que las vamos a desechar? No. Eso significa que yo tengo que tener la habilidad de conocer esa herramienta, esa técnica, pero debo de tener también la habilidad de poderla acondicionar a la realidad de los usuarios salvadoreños. Y eso pasa por un proceso de aplicación del programa como tal, ¿no? Y aparte de la aplicación va a depender de destrezas y habilidades del terapeuta, que es básicamente lo que usted va a poder aprender en los próximos años, a desarrollar estas destrezas y estas habilidades del terapeuta. No solo basta con leer y tampoco va a bastar con saber aplicar, sino que debemos de tener destrezas y habilidades del terapeuta. Y esto, compañeros y compañeras, esto no se aprende en la universidad desde mi punto de vista. Esto se aprende en la práctica clínica y en todo caso cuando tenés un profesor o tenés un docente universitario que te permite hacer las prácticas como tal, que es básicamente lo que nosotros empezamos a hacer en esta materia, ¿no? Tratar de introducirlos. Yo les he insistido que esta asignatura pues es básicamente introducirlos y darles todos el mapa general, tanto de diagnóstico como psicoterapia, y que en las materias de especialidad pues ustedes van a adquirir mejores conocimientos. Pero en todo caso,
tener la experiencia como ustedes de conocer casos, o al menos de encontrarme en ese momento de decir, mire, fíjese de que el usuario se puso a llorar y yo no sabía qué hacer. Mire, fíjese que el usuario dijo ciertas cosas, pero a mí se me olvidó preguntarle. Entonces este es el momento en el que yo le digo, bueno, tranquilo, no pasa nada. En la siguiente sesión pregunte. O yo también oriento y digo, vaya, mire, cuando una persona se pone a llorar frente a nosotros lo que tenemos que hacer es guardar la calma, guardar la serenidad, darle el espacio respectivo al usuario para que pueda desahogarse, para que pueda expresar todo lo que lleva adentro y poder estabilizarlo nuevamente, ¿no? Pero cuando solo leemos, solo hacemos la lectura, la adquisición o el desarrollo de estas destrezas y habilidades del terapeuta, que para estos autores es necesario en el proceso de aprendizaje para lograr el objetivo del terapeuta, se vuelve más complicado, ¿no? Porque en todo caso vas a tener que desempeñar eso más adelante. Ahora, la pregunta que nos hacemos, por lo tanto, es ¿qué son las habilidades terapéuticas, ¿no? Estas habilidades terapéuticas pueden agruparse, según estos autores, en dos grandes apartados. Por un lado vamos a tener las habilidades terapéuticas como tal, y por el otro vamos a tener las habilidades del terapeuta, que son bastante importantes para el desarrollo de nuestra asignatura. Y vamos a decir que en el caso de las habilidades terapéuticas, ¿no? Que son las que están acá, en ese caso dice que vamos a relacionar, o está más bien relacionadas con el modelo teórico con el cual nosotros nos identificamos. Ustedes van a conocer varios modelos terapéuticos, tanto en esta asignatura como en otras. Y la mayoría ya los conoce. Modelo terapéutico, los más famosos: conductismo, cognitivismo, cognitivo-conductual y psicoanálisis, de los más famosos. Ustedes los van a conocer, pero ustedes en su práctica se van a adscribir a uno, y si se van que quizás uno les llama más la atención que otro, bueno, cada quien lo escogerá. Y estas y las que nosotros denominamos habilidades del terapeuta, que son básicamente las que se asocian con la habilidad profesional, es decir, forma, características y modos de ejercicio, así como de las condiciones, habilidades y destrezas personales. Es decir, en las habilidades del terapeuta está usted como persona, usted como formando, y en las habilidades terapéuticas está el área de los conocimientos que adquirió, el área de la teoría, el área de los modelos que usted quiere seguir, ¿no? Y por el otro, habilidades del terapeuta, está usted como persona. Entonces, en estas habilidades terapéuticas y del terapeuta, son habilidades, estas habilidades terapéuticas y del terapeuta, vamos a tener los conocimientos teóricos y el modelo teórico, que básicamente era lo que nosotros hablamos. Y en esas variables, y vamos a hablar también de variables disposicionales, que obviamente en estas variables disposicionales vamos a encontrar las habilidades terapéuticas. Ya decíamos nosotros, ¿no? Habilidades terapéuticas son el cúmulo de conocimientos, la teoría y el modelo, ¿no? Y las habilidades del terapeuta, es decir, yo como persona y mi ejercicio, o sea, cómo soy, cómo atiendo, cómo recibo a la persona. Y otras variables son las habilidades asociadas al proceso, es decir, habilidades de desarrollo del proceso como tal, desde que yo recibo a la persona hasta que se retira. Otro de las variables disposicionales son el contexto clínico, es decir, el ambiente en el que se desarrolla este proceso. Y el último es el control de resistencia, que vamos a ver más adelante. Y todas estas variables disposicionales van a augurar el éxito profesional. El dominio, dicen los autores, de estas variables
puede asegurarme un éxito profesional o puede entorpecerme el éxito profesional como tal. Es decir, si yo no domino estas habilidades, difícilmente voy a adquirir el éxito profesional como tal. Bien, vamos a hablar de las habilidades terapéuticas. En las habilidades terapéuticas vamos a tener una serie de ciertas habilidades. Y el primer gran grupo es al que estos autores llaman habilidades cognitivas. Y la primera de ellas es amplia formación teórica en principios, técnicas y metodologías de la psicología. Para estos autores es fundamental conocer el avance de la psicología a lo largo de la evolución. O sea, es indispensable que usted sepa de dónde viene la psicología, cuáles son los principios de la psicología, cuáles son las técnicas que utiliza la psicología como ciencia, cuál es la metodología de la investigación en la psicología. Y dicen esos autores, si usted carece de estos conocimientos, si usted pasó de noche en esta área de su formación, difícilmente va a adquirir la habilidad cognitiva, ¿no? Y luego va a sentirse frustrado ante el aparecimiento de algún caso que usted no sepa abordarlo, ¿no? La siguiente formación específica en terapia de conducta y otras. La cursiva es mía porque ellos hablan de formación específica en terapia de conducta. Obviamente ellos están respondiendo a un modelo eminentemente conductista. Pero yo le he agregado y otras, es decir, usted debe de tener una formación específica en todo tipo de terapia. Debe de al menos tener conocimientos generales de todos los modelos psicoterapéuticos que le permitan abordar los diferentes afecciones con los que usted se puede encontrar. Si usted se casa, si usted se limita a solo conocer una área de psicoterapia, muy difícilmente va a poder abordar casos. Ya en la actualidad, pues ya no se concibe el hecho de que solamente me case con un solo modelo. El otro es la habilidad para aplicar e integrar los conocimientos en la práctica clínica. Es decir, los dos momentos anteriores, pues es un cúmulo de conocimiento, pero ya lo decíamos al inicio, de nada le va a servir tener un gran montón de conocimientos, de nada le va a servir adquirir una serie completa de conocimientos, cartones, diplomados, maestrías, si usted no tiene la habilidad para aplicar e integrar los conocimientos en la práctica clínica. Y esto es muy delicado y esto es muy fuerte, especialmente para ustedes que están en un proceso formativo. A veces el hecho de aplicar e integrar los conocimientos en una práctica implica obviamente conocer un caso, que es lo que ustedes estaban haciendo. En psicología no existe, a menos que yo lo sepa, un psicólogo que antes no haya pasado por el proceso de aplicación en casos concretos. Es decir, ningún psicólogo se ha formado solo con leer, solo con dejarle trabajitos. Hasta el momento, todo psicólogo, para denominarse psicólogo, ha pasado por un proceso de formación, de contraste, ensayo y error con casos clínicos dentro de la universidad como en la práctica ya en el 5º año. Si ustedes esperan llegar hasta 5º año para la práctica, se les va a hacer muy difícil. Yo en lo personal me siento muy satisfecho de que ustedes al menos tuvieron la experiencia de conocer de manera práctica el proceso de diagnóstico. No así, me queda un mal sabor de boca el hecho de que no hayamos tenido la experiencia de tener el contacto directo ya en la parte terapéutica, pero seguramente los demás docentes que ustedes tengan pues los van a llevar a esa práctica y yo lo espero. Y luego, habilidad para planificar tratamientos efectivos. Quizás en esto nos vamos a quedar un poquito cortos, un poquito mancos, diría yo, porque a pesar de que vamos a planificar un tratamiento, pues no lo llevamos a la práctica. Y la habilidad para planificar tratamientos que la van a adquirir, pero quizás no el término o la calificación de efectivos, porque
los tratamientos efectivos solo surgen de un proceso de ensayo y error. Es decir, hacemos una planificación, la llevamos a la práctica, encontramos errores, regresamos a nuestro consultorio, replanificamos nuestro tratamiento de tal manera que al finalizar ese proceso es efectivo porque hemos estado corrigiendo aquello que nos ha salido mal en la práctica. Obviamente no vamos a llegar a ese plan. Y luego las habilidades para evaluar la eficacia del tratamiento, que era lo que ya en la idea anterior yo había estado desarrollando, que es el hecho de que yo debo de tener esa habilidad de regresar a mi consultorio cuando la persona ya se ha ido y corroborar con los objetivos terapéuticos y decir, ok, y este plan de tratamiento que yo me había hecho, ¿logró los objetivos? ¿Puede seguir siendo válido o debo de mejorarlo? ¿Qué áreas están equivocadas? ¿Qué áreas están erróneas? Y hasta el momento, compañeros, todos los psicólogos seguimos haciendo eso, aunque estemos graduados, aunque seamos profesores universitarios, esperaría yo, aunque seamos profesores universitarios, seguimos en esa idea. Cada vez que atendemos, nosotros nos quedamos en nuestros consultorios y decimos, ok, ¿y este tratamiento me sirve? ¿Estoy logrando los objetivos que la persona buscaba? Y así sucesivamente. Luego vamos a hablar de las que son las habilidades motoras. Cuando nosotros hablamos de las habilidades motoras, estamos haciendo referencia a la puesta en marcha de todo aquello que conocemos, ya que mientras no lo realicemos, nuestra actuación será inútil. Es decir, habilidades motoras tiene que ver con el hecho de yo tengo un cúmulo de conocimiento y debo de ponerlo en práctica. Y de eso se trata. Quizás el término motor a veces yo creo que los autores tratan de decirnos, no, es el movimiento, es decir, es la práctica, es la actuación como tal, de aquello que yo he aprendido, de aquello de lo que yo me he llenado de conocimiento, que lo tengo en mi cabeza. Okay, mis habilidades motoras son entonces llevarlo a la práctica, hacerlo, sentarme, hablar y poner en práctica mi plan de tratamiento. Para esto vamos a tener tres elementos fundamentales que para estos autores son cruciales y que van a determinar el cómo actuemos en el proceso de terapéutica. Nosotros no podemos negar, y esto la doctora Ballesteros nos lo ha dejado claro en la revisión que hemos hecho, de que en un proceso de relación paciente-usuario, pues es una relación interpersonal, es una relación de comunicación, es una relación en la cual hay otra persona frente a mí, es decir, hay un alter ego frente a mí, es decir, está el otro que me escucha, no me oye, me escucha, y estoy yo también frente a él. Y allí obviamente hay un proceso de comunicación que yo debo de tomar en cuenta, es decir, hay un proceso de relación interpersonal, de retroalimentación y que puede afectar o no en cómo yo hago mi práctica clínica. La habilidad motora tiene que ver también con la forma de aplicar los conocimientos, es decir, cómo yo pongo en práctica lo que sé. Usted puede ser, digamos, y en ese sentido uno debe de ser bastante humilde cuando está empezando a formarse en la universidad. A veces uno cree de que lo conoce todo y lo sabe todo. A veces uno cree o considera que se la sabe de todas y a veces uno saca pecho de eso. Y a veces uno se da cuenta que apenas lo que conocemos es un rocío de la gota que me espera, del inmenso mar que está allá afuera. Así, es, o sea, a veces es una pequeña gota de rocío lo que uno sabe. Y en ese sentido, uno debe de tener una actitud bastante humilde de apegarse a aquellas personas pues que pueden transmitirme o me pueden formar como tal. Y en ese sentido, les invito a que se armen grupos de autoayuda entre ustedes y quizá pueda decir algo bastante fuerte de personas pues que realmente quieran ser psicólogos, que se quieran formar. Aléjese de aquellos que lo quieren todo fácil, aléjese de aquellos
que todo lo quieren regalado. Es decir, ellos no le van a ayudar en el proceso de formación. Y el otro es el hecho de que en estas habilidades motoras nosotros transmitimos conocimientos, y en este caso los autores plantean algo fundamental. El terapeuta además debe de saber transmitir lo aprendido. Es decir, en la relación interpersonal de la que estamos hablando, cuando usted esté paciente-usuario, indudablemente ustedes van a estar transmitiendo conocimiento. Ustedes van a ser una especie de maestro, de guías, porque al final los psicólogos somos guías, orientamos, y para orientar debemos transmitir conocimientos. Eso es en cuanto a las habilidades motoras. Luego, los autores van a plantear el hecho de las habilidades fisiológicas y afectivas. Y decimos en este caso que el terapeuta ante todo es una persona, indudablemente. Nunca lo olviden. Creo que la doctora Ballesteros y estos doctores nos están planteando la idea de que nunca se nos olvide que somos personas. Y si usted es una persona que tiene sentimientos, usted es una persona que se emociona, que se alegra y que se enfada. Mire, yo a pesar de todo, a pesar de que soy un profesional en psicología, a pesar de que soy su profesor, que soy su guía, o sea, yo tengo sentimientos y yo que no puedo relegar a un segundo plano, es decir, no los puedo negar, ¿ya? Yo me emociono, la mayoría de los que me conocen saben que en persona yo me emociono en las clases, o sea, puchica, yo entro en éxtasis en algunas ocasiones, me alegro, claro que me alegro, pero también me molesto, también me enfado, especialmente cuando me toca entregar notas no muy agradables a ustedes, o cuando hay conductas muy poco profesionales y muy poco éticas de su parte. Si yo me enojo, ¿ok? Tanto en mi vida como en el ejercicio de la psicoterapia, tanto en mi vida como en el proceso de formación de ustedes, ¿no? No lo podemos negar. Pero dicen ellos, es básicamente este cuadrito. Persona con sentimientos, valores, pero ante todo, nunca olviden que usted es un terapeuta. Por favor, nunca lo olviden. Sí es cierto, soy persona, sí es cierto, tengo sentimientos y no los puedo relegar, pero en esa relación terapéutica y profesional, usted es un terapeuta. Y la persona que tiene sentimientos, que tiene valores y que es su usuario, antes que nada es un paciente y es un usuario. Y esa es la dinámica de la relación terapéutica y profesional. Y eso está influyendo indudablemente en este proceso como tal. Nunca lo olviden. En esta relación terapéutica y profesional, usted está contratado para ejercer un trabajo profesional. A usted lo han contratado por sus conocimientos y por su formación. Ojo, con mucho cuidado en esas relaciones o en esos sentimientos o ese vacío afectivo que usted pueda tener como terapeuta, y usted pueda o encuentre la facilidad para llenar ese vacío con su paciente. Mucho cuidado. Hay una línea muy fina y delgada que usted nunca debe de traspasar en esta relación terapéutica y profesional. Es inconcebible y es aberrante que profesionales de psicología terminen casados con sus usuarios o con sus estudiantes. Y para mí eso es lo más asqueroso y muy poco profesional y terapéutico en el campo de la psicología. Para mí es inconcebible. Alguien lo justifica. Sí, pero es que el amor es ciego. Es que el amor, sí, pero usted es un profesional. Usted antes pasó 5 años en el que le hemos repetido, usted no puede sostener una relación afectiva sentimental con alguien que llegó en un primer momento como paciente. Usted es que no puedo refrenar mis sentimientos. Claro que puede hacerlo, porque usted es una persona, no es un animal, no es un mamífero que se va a dejar llevar por los instintos. ¿Y por qué he insistido tanto en estas habilidades fisiológicas y afectivas? Esto los va a salvar
siempre, para toda su vida, y puede determinar el grado de profesionalismo suyo y la fama de profesional que se pueda echar. Hay de aquellos que se aprovechan de esta relación terapéutica y profesional para adquirir ya sea favores afectivos, favores fisiológicos, usted sabrá de cuáles estoy hablando, o favores económicos de otra índole. No se puede, no se puede. Es antiético, antiterapéutico y antiprofesional, y por eso voy a insistir en eso, ¿ya? Luego tenemos las habilidades del psicoterapeuta como tal. Y en este caso, pues nosotros vamos a hacer referencia a las habilidades del terapeuta, hacer referencia a las destrezas y habilidades que se ponen en práctica en el proceso terapéutico. Y son habilidades como tal que usted adquiere. Y que no se trata únicamente de ponerlas en práctica, sino de que sean percibidas por el paciente. No se trata de que yo lo ponga en práctica, sino que el paciente vea, perciba que las estamos haciendo. El primero de ellos es ser activo y directivo. Nunca lo olviden. En todo momento el terapeuta debe de ir marcando las pautas que han de seguir en la terapia. Nunca olviden el hecho de que quien dirige la psicoterapia, quien dirige el proceso de diagnóstico es usted. O sea, el papel que juega usted como psicoterapeuta es de dirigir. Es que mire, él habla tanto. Si habla tanto, usted debe de desarrollar la habilidad de conducir o de reconducir al usuario al proceso que se está siguiendo. Luego, tener un comportamiento asertivo profesional. Es decir, está implicada la parte de la comunicación en la que debemos de tratar de expresar lo que queremos decir a la persona, pero de manera correcta. Tener mucho cuidado con los dobles sentidos, tener muchísimo cuidado con lo que le vamos a decir a la persona, tener mucho cuidado con lo que le vamos a informar. Es decir, hay que tener mucho profesionalismo, no es decir las cosas como se me ocurre. Manejo de instrumentos de evaluación, clave, fundamental. No, ser psicólogo tampoco es hablar, hablar y hablar. Ser psicólogo no es solo escuchar, 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 sino que debe de tener también usted aprender a manejar los instrumentos de evaluación. Sean estos test directivos de los que ya más o menos hemos hablado, test proyectivos, perdón. El término correcto es test proyectivo o test estandarizado. Debo de aprender a manejar instrumentos, informes de resultados, informes psicológicos, planes de diagnóstico, planes de psicoterapia. Ustedes deben de aprender a manejar todo esto. Capacidad para motivar al paciente. En algunas ocasiones, compañeros y compañeras, les pueden llegar personas que no quieren seguir con el proceso, pero quizás no quieren seguir con el proceso porque se sienten cansados emocionalmente por lo que implica. Para eso usted debe desarrollar la habilidad de motivar a la persona para que continúe el proceso terapéutico. Usted debe de incentivarlo, decirle, yo comprendo que el proceso es bastante pesado, bastante duro, pero usted va a ser una persona muy diferente. Usted va a ser una persona mucho más feliz si termine este procedimiento terapéutico, ¿no? Es decir, motivarlo. Y a veces puede ocurrirnos de que la persona le diga, fíjese que yo ya no voy a continuar porque esto, vaya, está bien. Si eso no es profesional, ¿no? Debemos de... Control emocional clave. A veces a usted se le va a presentar personas que lloran por el mismo hecho del problema que estén tratando y usted no se va a poner a llorar con él. A veces las personas se enojan, sí, pero usted no se va a enojar con él. A veces las personas pueden expresar de manera abrupta y repentina sus sentimientos, sí, pero usted no le va a corresponder. O sea, mucho control en la parte emotiva en usted. Y miren, este último, y lo voy a borrar y lo voy a poner. Cuando vean estén observando este video, van a ver que estoy borrando. Mire, yo creo que esta habilidad ustedes la tienen mejor desarrollada que los de mi generación y que los de otros años. Elaboración de informes, puntual. Y si no solo es aplicar test,
No solo es obtener datos, debo de tener la habilidad de elaborar informes de resultados. Y para eso ustedes están finísimos en esa parte, ¿no? Y el último, capacidad de comunicación. Obviamente debemos de informar a nuestros usuarios de los resultados de la información que nosotros hemos recolectado y debemos de comunicárselos. Puede ser en un informe escrito, como decíamos, o puede ser de manera verbal en una sesión especial, pero debo de aprender a comunicarme. Ahora vamos a ver habilidades que están asociadas al proceso terapéutico y que los autores lo plantean más bien como una especie de variables que nosotros vamos a aprender a controlar. Y vamos a tener, por un lado, la estructuración de funciones y creación de la alianza terapéutica, que ya ustedes conocen muy bien, porque hemos leído bastante a la doctora Ballesteros. Y en este caso debemos de dejarle claro al usuario o al paciente, dicen estos autores, cuál es el papel del terapeuta y cuál es el papel del paciente. Usted debe de dejarle muy claro el hecho de que usted está allí para dirigir el proceso, para ayudarle, para colaborarle. Y debe de dejarle claro también cuál es el papel que desempeña el paciente, el usuario. Él viene por una demanda, él viene para consultar con usted por un problema que tiene, que por lo tanto más allá no hay la relación. No es que después lo voy a invitar a una cerveza, no es que lo voy a invitar a mi cumpleaños, no lo voy a invitar al bautizo de mi prima, para nada, ¿no? Es decir, la relación se va a centrar en que yo soy un terapeuta, yo soy un profesional y usted es un usuario, un paciente, y esa es la relación que va a existir. En un segundo momento, dicen estos autores, habría que explicar muy claramente en qué consiste una terapia y en qué, yo le agregaría en qué consiste el proceso de diagnóstico. El fracaso o el éxito de un proceso terapéutico, compañeros y compañeras, está en que usted deje claro de que tanto los procesos de diagnóstico como de psicoterapia son procesos que tienen sus momentos, que lo que la persona quiere resolver no lo va a hacer de la noche a la mañana y mucho menos en 2-3 sesiones, sino que hay un camino que recorrer, pero usted debe de dejarle claro que al final de ese camino él va a encontrar las respuestas que anda buscando. Y en un último momento es muy importante motivar o la motivación que el terapeuta produzca en el paciente, es decir, motivar a la persona. Si usted es un estudiante de psicología apagado, si usted es un estudiante de psicología muy introvertido, muy ensimismado, muy callado, mire, comience a desarrollar la habilidad del habla, comience a desarrollar la habilidad de la comunicación, comience a entrenarse, aunque sea con el gato, no sé. Pero usted debe de tener la habilidad de transmitir a la persona esa idea de motivación, esa idea de que en este proceso va a obtener pues un éxito de en lo que está buscando, que lo que está tratando de superar puede lograrlo si se somete al proceso. Pero nadie va a motivar que el usuario le diga, mire, fíjese que yo pues ya no quiero continuar porque ha sido, vaya, está bien, yo lo entiendo, lo comprendo, por Dios santo, que le quiten el título y el sello. Y las otras son el desarrollo de un compromiso para el cambio. Es decir, es necesario, dicen estos autores, que el paciente tenga claro que él va a ser el principal motor en su cambio y va a tener un papel totalmente activo. Y en ese sentido, creo yo que muchos de los procesos terapéuticos fracasan cuando el usuario se queda con esa idea de pasividad en el proceso terapéutico. Cuando el terapeuta quiere asumir todo el rollo, no, yo como los doctores, o sea, yo me la sé, yo le voy a decir qué tiene que hacer y usted solo venga y escuche. Fracaso. Ese proceso de intervención va directamente al fracaso. Usted debe dejarle claro a la persona que quien es el autor principal de este proceso de diagnóstico y psicoterapia es ella.
y que ella es la que va a resolver y que usted estará allí nada más para orientarle, para guiarle, para decirle por dónde hay que ir caminando, pero quien va a hacer el camino es la persona, ¿no? Y motivarlo. Luego vamos en el último momento, vamos a hablar del contexto clínico y esto tiene que ver más, ustedes este texto ya lo conocen, ustedes sí saben que ya conocen este texto, es más un ambiente, el ambiente en el cual se desarrolla el proceso de psicoterapia. La acogida proporcionada al paciente es un factor clave que tenemos que tener en cuenta dentro del marco clínico. Indudablemente las características del despacho es la primera impresión que la persona tiene. Cuando hablamos características del despacho hablamos de la clínica como tal. Si el usuario llega a una clínica desordenada, sucia, poco ventilada, no va a ser muy agradable. Y desde esa primera impresión la persona ya no va a querer seguir. Peor si mira una botella de chaparro por ahí mal puesta, aunque sea desinfectante, la persona ya se hizo una impresión y no va a querer regresar. ¿Sí? A veces estas características del despacho, compañero, yo manejo una teoría. Entre menos cosas tenga su clínica, compañero, más profesional se mira. No vaya a creer como que yo una vez vi este caso. Yo entré a una clínica psicológica. Y miren, yo no sé si esa era una clínica o era una farmacia usted. Porque ahí habían rótulos de medicamentos hasta en las sillas. Es decir, para nadie es agradable estar en una contaminación visual. Por eso le digo, nosotros somos terapeutas. Y entre menos cosas tengamos en nuestra clínica, a la vista del usuario, no es que no vamos a tener nada, a la vista del usuario, más agradable va a ser el ambiente en el que la persona puede desarrollarse, ¿sí? Entre más cosas, no es que es para motivar, es que a veces no motiva el mucho, sino lo poco, pero con calidad. Luego, indudablemente, la vestimenta, por favor. Uno debe de saber cómo vestirse de acuerdo al usuario que tenemos y al momento. Y en ese caso me gusta mucho la profesional que tienen ustedes en la imagen, ¿no? Si yo estoy con un adolescente y soy mujer, yo no voy a... Es que me miro bien profesional con minifalda y con el escote y con los tacones. Pues sí, yo no dudo que usted se mire muy profesional vestida así. Pero lo que sucede es que está con un adolescente y como usted psicóloga sabe que la adolescencia es la explosión de las hormonas, es el cambio brusco del sistema límbico en el adolescente que se está preparando para adulto y yo no creo que se vaya a concentrar con un escote pronunciado y con una minifalda. Si me habla de un varón, por ejemplo, usted es un terapeuta hombre y está con un adolescente y como usted va al gimnasio y es físico-culturismo y le encanta y usted se mira profesional, se compra unos pantalones bien ajustados, una camisa bien pegadita, hasta se le mira el tatuaje de águila que tiene en una parte del pecho, ¿no? Y las camisas bien ajustadas y usted dice, es que me quiero ver bien profesional. Sí, o sea, yo no dudo que usted se mire profesional, ejecutivo, sí, pero lo que sucede es que usted está con un adolescente y también está en un momento de explosión de todas sus hormonas y todo el rollo, y por lo tanto eso va a implicar, ¿no? Y si estoy con niños y niñas, lo mismo. Y también si estoy con personas adultas, lo mismo. Es decir, yo debo de aprender a vestirme de acuerdo a la situación y a las circunstancias en las que me encuentre. Tampoco es que va a llegar hasta allí como que hippie. No se trata de eso. Luego el lugar y la ubicación en la que se encuentre la clínica. Si usted se va a dedicar al ámbito clínico y va a poner un espacio, debe de cuidar que el lugar donde usted vaya a alquilar no esté cerca ni de mercados ni de paradas de buses, porque todo eso juega un papel clave en este proceso psicoterapéutico. Debe de ser un lugar tranquilo, donde haya menos ruido y donde se pueda propiciar una atención de calidad. Luego vamos a la parte del control de las resistencias que hablaban los autores al principio. Usted debe de cuidar mucho variables que están relacionadas con el paciente como tal. En ese sentido, vamos a hablar
Es decir, en las variables del paciente vamos a encontrar, por ejemplo, por qué llega la persona, quién lo lleva, qué habilidades, nivel de instrucción que tenga la persona, hasta qué grado llegó, cuánta red de apoyo tendrá el paciente. Mire, yo le voy a decir algo muy clave de la práctica. A veces usted puede estar batallando con un usuario, pero si la familia no ayuda, es decir, si las redes de apoyo no ayudan, el proceso terapéutico va a tener muy poco futuro, ¿ya? Luego, variables ambientales, de las que nosotros ya hablábamos, por ejemplo, el despacho, el lugar, todo eso. Y las variables del terapeuta, que estamos hablando de formación, ya les decía yo, qué tan comprometido fui en la universidad, qué tan comprometido fui con mi formación continua, qué tan profesional fui en mis prácticas. Todo eso obviamente va a determinar el éxito o el fracaso de un proceso psicoterapéutico. Y luego, en último momento, voy a insistirles esto, no lo digo yo, no soy mal yo, no es que sea prepotente, como me dijeron allá, no es que sea engreído, no es que sea, ¿cómo era el término? Ya se me olvidó, gracias a Dios. Sino que los mismos autores, Vuela Casal, Sierra, López Polo, Rodríguez Toledo están diciendo, si usted quiere tener éxito en la vida profesional como psicólogo, 3 elementos claves. Formación continua. Ay, de aquel estudiante que crea que ser psicólogo es solo salir de la universidad y nunca más agarrar un libro, va directo al fracaso. Ay, de aquellos estudiantes que crean que leer es una desgracia, que leer es porque el maestro es muy... Ay, Dios, van directo al fracaso. Formación continua. Los modelos están cambiando, las discusiones teóricas y epistemológicas están cambiando constantemente, nuevos hallazgos de procesos terapéuticos. Si usted cree que solo con su técnica de economía de fichas del modelo conductista va a lograr todo, ay no, usted se lo va a llevar a la que lo trajo. Relación con otros profesionales es clave, tener una red de profesionales, colegas con los cuales discutir los casos. No es que le vamos a decir, mira la fulana que vive en tal lugar. No. Discutir los casos significa plantearles a otros profesionales el problema que estoy abordando en X persona y de posible salida. Esto va a ayudar a crecer como profesionales. Yo en lo particular he crecido mucho con mis colegas, con los que yo he tenido la oportunidad de discutir. Y te ayuda porque a veces te dan otro panorama, hay casos, compañeros, que a veces con tu experiencia y todo el rollo, vos decís, huecho, eso está complicado, ¿no? Y necesitas el punto de vista de otra persona. Y qué mejor que un colega. Y luego un código deontológico, que es a lo que ustedes conocieron en el inicio de este ciclo, el código de ética clave. Vuelvan a leer el código de ética, hombre, muchachos. A veces nosotros nos equivocamos porque no leemos el código de ética como se debe, ¿ya? Indudablemente eso me va a permitir a mí ser un buen profesional. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Quedo a su disposición para las dudas que tengan al respecto de esto. En todo caso, esperen el siguiente video, que ya es más en una discusión de la cuestión de la psicoterapia, del recorrido histórico y qué vamos a entender por psicoterapia. Muchísimas gracias.